con el problema este de verter sobre una superficie inclinada. Una superficie inclinada, si no me recuerdo mal, si no me corregís, eran 30 grados, da igual el grado. 30 grados con respecto a la horizontal. Y hay alguno, no interpretó bien el ángulo, pero bueno, eso es lo de menos, no es el error más grave precisamente. Y tenemos que echamos una capa una capa de glicerina que fluya. Que fluye naturalmente cuesta abajo debido a la acción de la gravedad. Y aquí teníamos muy lejos, teníamos todo alrededor. También me parece que fue una pregunta de José Antonio, me parece que me hizo, ¿no? ¿Qué pasaba con si tenemos el aire? Vamos a suponer, tendría un efecto, vamos a suponer que está vacío. ¿De acuerdo? O sea, que no tenemos ningún fluido por ahí encima. Y nos daban los datos, ¿no? Nos daban la densidad, nos daban la viscosidad, nos daban que era estacionario, etcétera. Y nos pedían determinar en este problema. Ver eso. Muy bien. Entonces, razonamiento. Tiene que haber claro de cada paso. Una explicación. Y la anotación, naturalmente. Anotación también clara. De acuerdo. Nos están preguntando por el flujo de masa. Alguno ya, es decir, nadie lo tiene bien, ¿eh? O sea, vamos a empezar por ahí. Me lo he visto así sin tachar en rojo ni nada, pero si no me falla la memoria, que no me falla, y lo he visto con cierto interés, o sea, nadie. Pero eso no es lo malo, ¿eh? O sea, que eso uno podría decir, jopelines, nada. Bueno, ahí depende del tipo de errores que hay. Lo primero, hay alguien ya o hay personas que dicen, bueno, vamos a por la velocidad, ¿no? Vamos a ver cómo es la velocidad del fluido. Bueno, ¿y por qué? ¿Veis la pregunta? O sea, ¿por qué? O sea, yo me pongo ahí y me empiezan a poner que si la velocidad, que si no sé qué, y digo, ¿por qué? Porque a mí me están preguntando por el flujo de masa. ¿No? No será lo primero, decir, bueno, no será eso lo primero. Yo no tengo por qué suponer nada. ¿Por qué? ¿Por qué me ponen de repente cosas sobre la velocidad? ¿Dónde está el razonamiento? ¿Por qué necesito yo la velocidad? ¿Lo entendéis? Tú dices, pues dime, ¿por qué entonces? Porque la velocidad está relacionada con el flujo de masa. Ya, y porque no lo sé lo que habrás hecho tú, ¿eh? No, o sea, que ahora no es personal, ni muchísimo menos, sino es, ponlo en el papel, ¿no? Y entonces sí, cuesta tanto decir, me están preguntando por el flujo de masa, llamémoslo el flujo de masa, ¿a través de qué superficie? Me están diciendo dónde cae, pero la superficie va a ser, os dije, podéis considerarlo infinitamente grande, es decir, el flujo de masa a través de una superficie transversal aquí, a cualquier altura, es el mismo flujo de masa, y si despreciamos los efectos de borde, va a ser el mismo que el que cae por el borde. Y lo mismo que tenemos que estar echando por arriba para que la situación sea estacionaria, porque si no, bien crece el espesor o lo que sea. Es decir,
que en cualquier sección transversal de una superficie. S, todas son equivalentes. Entonces tendríamos que phi a través de S, ¿no? Y ahora uno dice, tendremos ρ por la velocidad, u por diferenciales. O sea que necesito, este es el flujo, por lo tanto, necesito hallar la velocidad. También nos decía que era laminar, ¿no? De las cosas importantes. Hallar la velocidad del fluido. Eso es lo primero. Ahora sí, ahora ya sé por qué tengo que determinar la velocidad, por qué tengo que perseguir la velocidad. Tengo la velocidad y entonces podré hacer este cálculo. Pero si alguien me suelta de repente la velocidad, yo me tengo que preguntar, yo estoy ahí en blanco. ¿Por qué? O sea que a todo, como veis, razonamiento claro de cada paso es ¿por qué haces ese cálculo? El por qué de cada paso. Eso es lo único que pido. Es un razonamiento largo, ahí 2 páginas de escribir, ¿no? Si son las ideas, y ahí lo ves, uno se puede enrollar mucho o no poner nada y entonces es cuando saco el boli en rojo, si las cosas se cruzan, ¿no? Bien, por eso estoy haciéndolo lento, como es lo que me espero. Esto iría mucho más rápido, uno dice, pues claro, ojo. Y es más, si me estás diciendo que es laminar, está fluyendo de esta manera y estás escogiendo la superficie de esta manera, el diferencial de S será de esta manera, la velocidad en cada punto de la superficie tiene la misma dirección, el mismo sentido, por lo tanto esto pues no te preocupes que va a ser todavía ρ u, suponiendo que u sea la componente a lo largo de la superficie inclinada por el diferencial de S. Ya veis que ahí quito el signo de vector y el diferencial de S por otro lado, ¿no? ¿Cuánto será? Pues dijimos que tenía 1 metro de anchura, ¿no? O sea, que tendríamos, 1 metro perpendicular a la pantalla, pues tendríamos 1 metro y naturalmente tendríamos que coger una altura infinita, mejor dicho, altura sería en esta dirección un desplazamiento a lo largo de un eje perpendicular a la superficie. ¿Y ahora cómo llamo yo a ese eje? ¿Y? Lo llamo I, si queréis. Ya pongo los ejes. Fijaos que lo dije durante la notación clara. Ahí viene otra cosa. ¿Cuesta tanto poner este es mi eje Y y este es mi eje X? No, no cuesta nada, ¿no? Pues aún así, un montón, iba a decir, demasiados. Oye, que no, ¿eh? Otra vez alguien me pone, pues, oye, el I, y no me pone en el dibujo que sí. Y es otra vez la cara como vuestro compañero, que no la tomo mal. Es decir, bueno, es que lo normal es... ¿Lo normal? Yo no tengo por qué... ¿Y por qué no es este I? Porque en otros problemas es en la dirección no. ¿O por qué no le llamas a este X? Eso es... Tú eres el dueño y señor de la notación. Ponla clara y yo a partir de ahí juego con tu notación. Pero no debo suponer nada. Sobre todo porque me complica y me ralentiza a mí. A ver. Bien, así pues veis cómo sería una pregunta de examen y cómo me enfrento yo a la respuesta que me ponéis en el papel. Ahí es, os guste más o menos o no. O sea, no os estoy pidiendo que os guste. Soy yo el que decide cómo es. ¿De acuerdo? Lamentablemente. O sea, quiero decir que espero que lo entendáis, eso sí. Madre, qué asco. Con el frío ahora que viene sin... Bueno, muy bien. O sea, necesitamos...
tanto, el perfil de velocidades. Vamos a hacerlo más grande. Laminar. Gravedad. Pues, ¿qué hacemos? Cogemos un elemento de fluido, y le aplicamos tal y como hicimos en el otro problema. Entonces tendríamos por aquí, si queréis. Ahora viene versión. Perdonadme. Entonces me tengo que coger un caramelo. Versión. El elemento de fluido lo puedo coger infinitesimal o finito. Ahora tengo que decirle a la persona que lo va a leer cómo lo escojo. Ahí yo he dibujado uno infinitesimal. ¿Sería posible en este problema escoger uno como hice yo, al principio uno de tamaño finito? Hay gente que lo intentó. La pregunta es, ahora para todos, ¿creéis que podría cogerme uno finito? Porque ahora uno está pensando en el problema del canal, ¿no? Lo cual es totalmente, iba a decir, ¿qué sé yo de esto? ¿Cómo traslado esto a este otro problema? Y en este problema, ¿no? Pues uno decía, tiene simetría, tal como he puesto yo los ejes, tiene simetría. Pero aquí, ¿tiene simetría el problema? No porque por arriba no tenemos una pared, por lo tanto, este no tiene la simetría del otro, no tiene simetría. No tiene simetría, a diferencia de este que sí la tiene. Pero eso sería una respuesta para excluir eso. Pues pensemos para qué me servía la simetría, porque yo escogía el elemento de fluido de esta manera a la misma distancia del punto medio. ¿Por qué la escogía de esa manera? Porque entonces sabía que cualquier giro de 180 grados me iba a dar lo mismo, es decir, que la acción del rozamiento de la viscosidad aquí y aquí iba a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, aquí entonces no tengo eso, salvo que yo escoja un elemento finito de fluido en el cual yo sepa en una de las paredes cómo es el efecto. Entonces ya no necesito la simetría. O más bien, cómo enlazar este problema con este problema desde ese punto de vista. Si yo escojo el elemento de fluido con una de las paredes justo en contacto con en contacto, eso no hay contacto, justo que termina en la capa superior, ¿yo sé cuál es el efecto del rozamiento aquí en la capa superior? Estoy yendo lo más lento ahí, es como lo haría yo por aquí, o sea, finito, infinitesimal, supongamos que lo hago finito, entonces ¿cómo lo tendría que escoger? Al final tengo que aplicar las leyes de Newton como a este problema. Claro, en este problema era simplemente multiplicar por 2. Claro, en este problema no tengo esa simetría. Pero si yo sé que en una de las caras el efecto del rozamiento es uno determinado, pues entonces quizás solo necesitaré expresar el rozamiento en la otra cara. ¿Cómo es entonces el rozamiento aquí, la viscosidad, el efecto de la viscosidad en la cara superior en contacto con el aire, vamos a decir el aire vacío, ¿no? ¿Cómo sería? Cero. Ahí es donde venía lo de la pregunta de José Antonio, que estaba... Claro, es lo mismo, son preguntas que son bonitas, precisamente. O sea, decir, claro, si yo digo el aire, él estrictamente entonces me está diciendo, pues, va a ser bastante más difícil, habría que suponer entonces qué pasa con el aire por ahí arriba.
porque es un fluido. Claro, entonces tendríamos que el aire frena de alguna manera el fluido que tengo por aquí abajo. Frena significa que tendríamos... Pero si tengo vacío, el vacío no puede frenar nada. Por lo tanto, aquí la fuerza es nula. Fuerza nula. Pensad ahí. ¿Qué es lo que estoy yo físicamente pensando, o sea, utilizando? Pues la tercera ley de Newton, ¿no? O pensar que las fuerzas son reales. Alguien tiene que ejercer esa fuerza sobre mi elemento de fluido, sobre el fluido que estoy considerando. Si no hay nada, nada no puede hacer ninguna fuerza. ¿Lo entendéis? Tan sencillo como eso. Si uno quiere expresarlo de esa manera, con eso es más que suficiente. Claro, eso significa que ya sabríamos, incluso si uno quiere poner el turbo en este momento, poner el turbo y tener buena memoria, que ahí yo no podría frenarle, porque la explicación y el razonamiento sería tan bonito que es decirle, chapo, digo, no, te estás estudiando las clases y encima no solo te las aprendes de memoria, sino que sabes, tienes la flexibilidad para aplicar lo que estás aprendiendo de memoria, cambiándolo a otro problema. Eso significa que lo has entendido. ¿Y cómo sería ahora decir, si aquí la fuerza es nula y yo estoy escogiendo de esta manera, le llamo la velocidad U, U sería de esta manera, la componente U es la única distinta de cero, V doble igual a cero, tal como he escogido los ejes, y al ser laminar por el problema, como nos está diciendo, U solo dependería de la componente I, es decir, que se parecería todo eso a lo anterior. Entonces tendríamos que la derivada de U con respecto a I, evaluado en, si yo pongo el origen aquí, si queréis, o donde eso ya depende, ahí uno tiene que decir dónde pone el origen. Aquí dibujé esto, digo, pues el origen lo pongo por aquí, ¿vale? Pues muy bien, lo tienes que poner claramente. Lo escojo aquí. Entonces ya tengo ahí el origen. Esto evaluado en I igual a 2 milímetros tiene que ser 0. Eso quiere decir que la pendiente del perfil de velocidades tiene que ser 0. ¡Anda! ¡Qué curioso! Aquí donde tenía justo la pendiente 0. Bueno, aquí el dibujo que hice fue un poco chapucero. Justo en el punto central. ¿No? Justo en el plano de simetría del problema. Eso quiere decir que si yo considero, y ahora viene el razonamiento de, pues estaríamos en el mismo caso si yo realmente tuviese aquí un canal de anchura 2 veces 4 milímetros. 2 veces 2 milímetros, 4 milímetros. Tendríamos entonces justo la condición que vamos a tener en esta cara, que es que la derivada de U con respecto a I en ese punto sea 0. El perfil va a corresponder, va a ser el mismo que si tuviésemos un canal infinito de paredes rígidas de anchura el doble que el espesor de la capa de fluido. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Justo aquí en este problema, pensad ahora, creo que no del todo algunos, para completar el decir. ¿Por qué? Porque si tú tuvieses aquí, eliminases todo esto, podrías imponerle la misma condición de U con respecto a I en ese punto es 0 y te sale el mismo perfil de velocidades al integrar, por supuesto, claro. Eso sería equivalente, otra persona estaría pensando, eso sería equivalente a decir, yo tengo una pared rígida a esta altura que se está moviendo con la velocidad que tendríamos justo aquí. Esa sería otra forma de expresar
físicamente lo que estoy diciendo. Bueno, a partir de ese momento uno diría, genial, ahora te lo pongo de memoria. ¿Qué teníamos aquí? En función de I, y ahora no sé si me acuerdo yo bien de memoria. Teníamos 2, mu. Faltaría este término, por un lado. Ahora diríamos, sería lo mismo, pero claro, todavía me falta por completar qué pasa con este término, Miguel. Este término. Y este término, ahora lo discutimos. Y era, si no me equivoco, si era el espesor D, teníamos D medios al cuadrado menos I cuadrado. Si no recuerdo mal. Si ponemos aquí 4 milímetros y poniendo I, eso sí, en el punto, aquí el origen, entonces tendríamos ya el perfil de velocidades. Entonces, si utilizo esto, tendría que ser de acuerdo a esto, y el eje X y el origen tendría que ser justo en la superficie. En la superficie en contacto con el vacío, con el aire. ¿Veis? No necesitaría ya... Digo, oye, ese problema ya lo hemos hecho, traslado el resultado para ahí, pero sí necesito el razonamiento. O sea, que eso sería para mí válido, sin ningún tipo de problema. Claro. Si cambias el eje X al medio, no. La Y pasaría a ser 2. No, lo que quiero decir es que si quiero, con este razonamiento, decir, tengo el mismo problema con un canal que es el doble de anchura, naturalmente quiero aplicar esto que me he aprendido, tendré que poner el eje X, el origen, a la altura correspondiente a este problema. Y no es aquí, sino que sería justo en el medio del canal doble. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Si no, ahí viene un problema de decir, oye, me estás aplicando esto aquí, pero me pones el origen aquí. Ahí ya es donde viene un pequeño fallo. Si me lo trasladas, me lo tienes que trasladar bien. Si tú me pones esta fórmula de memoria de acuerdo a los ejes, y ahí es donde el dibujo tiene que estar bien claro. Es decir, el razonamiento de, pues tenemos la misma situación con un canal doble, esta expresión correspondía a esto, pero con el origen justo en ese punto, es decir, en este punto. Nos falta, por otro lado, todavía una cosa muy importante. Efectivamente. Ya, pero Miguel, ahí tenemos ese término. Ese término lo tenemos en nuestro problema aquí aquí teníamos P sub 1, P sub 2, una bomba que creaba una diferencia de presión. Pero aquí no, porque aquí tenemos el vacío y aquí tenemos el vacío. Eje. Tendremos otra vez aquí esto. UD. Claro, ¿y qué ocurre con la presión? La presión en general, ¿no? Tendríamos, ¿qué es estacionario? T fuera. Perpendicular a la pizarra, todos los puntos son equivalentes. De X y de Y. O sea, que voy tachando. Claro. Y ahora digo, claro, podría ser aquí... sabiendo que en los extremos voy a tener 0, 0. Si fuesen distintos uno de otro, significaría que entonces, de alguna manera, tiene que crecer de 0 hasta este valor, desde este valor hasta este, y luego vuelta a 0. Claro, pero que todas las secciones son equivalentes. Eso quiere decir que la diferencia entre todas las secciones de igual longitud tiene que ser la misma, incluida la primera con la de P sub 1. Es decir, que tendríamos que P solo puede depender de I.
Claro, en el otro caso yo os decía en el problema, olvidaos de la gravedad, es un problema sin gravedad. Aquí tenemos gravedad. Evidentemente, que el flujo sea paralelo a la superficie implica que si tenemos un peso en un elemento de fluido, tendremos una componente justo en la dirección perpendicular. Sí, dime, Álvaro. ¿Puedes volver a explicar por qué quitas la peso X? Sí. O sea, que parto de decir, bueno, la presión en coordenadas cartesianas, yo parto de esto. Lo mismo que en la velocidad. ZT, ¿no? Entonces digo, que sea laminar, con esa dirección, etcétera, voy. Y ahora digo, ¿y qué ocurre con la presión? Que sea estacionario, fuera. Que tengamos una placa infinitamente larga, ya sé que es una mesa de 1 metro, es decir, que me da igual moverme si levanto la mesa aquí, tendremos que es independiente de Z. Claro, me queda que la presión puede depender de X o de Y, tal como estoy dibujando yo aquí los ejes, en algún punto del origen. ¿De acuerdo? ¿A qué altura? Eso ya... Pero el eje X es paralelo a la superficie. Y ahora uno dice, claro, si todas las secciones son equivalentes, lo que no puede ser es que crezca de 0 a P sub 1, que decrezca de P sub 1 a P sub 2 y luego que decrezca de P sub 2 a 0. Eso quiere decir que estaríamos subiendo, que estaríamos bajando y luego bajando de otra manera. Si todas las secciones, el plano es infinitamente grande, tendríamos que tener que las diferencias de presión a distancias iguales tienen que ser la misma. ¿Os dais cuenta de eso? Lo que no puedo hacer es crecer de 0 a P sub 1 para luego decrecer de P sub 1 a un valor menor P sub 2. O a 0, si queréis, me da igual poner que crece y luego decrece. Tendrá que ser, si el plano es infinitamente grande, tendríamos que tener siempre la misma pendiente en los cambios en la presión. Claro, si tú empiezas de 0 y terminas en 0, la única pendiente que cumple que es igual para toda la zona, para toda la mesa infinita, es que sea independiente de... ¿Dónde lo había puesto aquí? Que sea independiente de X. ¿No? Pero claro, eso no significa que la presión sea 0, sino que en este punto y este punto a la misma altura ahí tengo la misma presión. Pero en este punto, para el mismo X, y en este punto tengo presiones diferentes. ¿Por qué tengo que tener presiones diferentes? Porque aquí estoy introduciendo, a diferencia del otro problema, la gravedad. De alguna manera, el fluido no se está acercando a la mesa. Si tengo aquí este elemento de fluido y le aplico la segunda ley de Newton, ¿en qué dirección? A lo largo del eje Y, es decir, en la dirección perpendicular a la mesa, tendré una componente del peso en esa dirección. Segunda ley de Newton. Peso, ¿qué otra fuerza tengo que pueda contrarrestar esa? Simplemente la diferencia de presión, que por aquí estoy empujando más que por aquí. ¿Eso lo voy a necesitar? No, no lo voy a necesitar en absoluto. Es decir, que dependa de ahí. Para lo que nos estamos preguntando acerca del flujo, no tiene no va a interferir de ninguna manera, porque el movimiento, lo único que vamos es a ¿cómo voy a llegar a la velocidad? Aplicando la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, descompongo una en el eje X, paralelo a la superficie, y si lo necesitase, si me preguntasen, ¿y cómo es la presión según te vas alejando de la superficie de la mesa? Entonces sí necesitaría esa otra componente, la componente de la segunda ley de Newton en la dirección perpendicular a la mesa. Pero como no me preguntan eso, me va a dar igual. ¿Se entiende o no? Vale. Pero bueno, si alguien quiere razonarlo, decir... La presión va a depender únicamente, es independiente de X, únicamente te va a poder depender de Y, naturalmente. Muy bien. Claro, si uno piensa en esto, dice, claro,
lo que teníamos en el otro problema era, para la componente horizontal de la fuerza debido a los cambios en la presión, teníamos P sub 1 dividido por P menos P sub 2 dividido por L. Y aquí entonces esto no lo tenemos, porque de aquí a aquí los cambios de presión son 0, a la misma altura. Es decir, que esto va a ser 0. Pero claro, a cambio de eso tenemos el efecto de la gravedad. Y ahora hacemos la pausa en cuanto termine esta explicación. Es decir, que tendré aquí un término que será por unidad de volumen, ρ, g, y ahora viene lo del... Esto era 30 grados, ¿no? O sea, θ, 30 grados. Eso quiere decir que tenemos que aquí este ángulo es θ. Eso quiere decir que tenemos ρg seno de θ. En la dirección positiva del eje paralelo a la superficie. Es decir, que podríamos cogernos y ahora decir, claro, el papel que jugaba la diferencia de presión en la bomba, que es lo que mantenía el fluido en movimiento de manera estacionaria, al no tener ninguna bomba, ¿quién va a jugar ese papel? Naturalmente, la gravedad. La gravedad, ya que tenemos con una inclinación, pues será la gravedad multiplicado por el seno de θ. Por unidad de volumen, claro, masa por mg, por unidad de volumen, ρg seno de θ. Es decir, que tendríamos en ese caso y entonces tendríamos ρg seno de θ de medios al cuadrado, si no me he equivocado en la, ¿no? Y cuadrado siendo de 4 milímetros y el origen del sistema de referencia superficie externa, o como lo llaman, superficie en contacto, lo de en contacto con el vacío. Lo pongo entre comillas porque en contacto no hay contacto, con nada no puede haber contacto. Sí. Entonces, hemos sustituido la diferencia de la presión por la fuerza gravitatoria en una componente X, entonces. Claro, efectivamente. ¿Y no sería masa por gravedad? ¿O es que... Por unidad de volumen. Vale. Esto es una fuerza por unidad de volumen. Por lo tanto, tiene que ser ahí. Es decir, sería un comentario decir, P sub 1 menos P sub 2 dividido por L es una fuerza debido a las diferencias de por unidad de volumen. Hemos visto en el otro problema que es por unidad de volumen. Por lo tanto, ahora es la gravedad el que toma ese puesto, tendrá que ser la fuerza debida a la gravedad por unidad de volumen. Hace un momento, oye Miguel, ¿y por qué estás sustituyendo lo del peso por unidad de volumen? Pues yo dije, tú tienes que sustituir el efecto de las diferencias de presión a la misma altura, ¿no? A la misma altura a lo largo del eje Y, por el efecto de la gravedad. El efecto de la presión en el canal era pues, las diferencias en dos secciones, P sub 1 menos P sub 2, dividido por L, el gradiente, cómo son las variaciones por unidad de longitud. Pero ¿qué unidades tiene esto? Estos son unidades, dimensiones de fuerza por unidad de volumen. Fijaos, aquí escribí que a lo mejor no lo veis porque es bastante... ¿Qué es lo que tenemos aquí? Diferencia de presión. ¿Qué dimensiones tiene la presión? Pues tendría las dimensiones de fuerza dividido por las dimensiones de área, ¿no? Y lo estoy dividiendo todo ello por longitud, o sea, dimensiones de longitud. Es decir, que tendría aquí dimensiones de fuerza, este término tendría dimensiones de fuerza, dividido por dimensiones de volumen. O sea, fuerza por unidad de volumen. Es decir, que tengo que sustituir el efecto de las diferencias de presión
por algo que tenga las mismas dimensiones, porque si no, no puedo utilizar la misma fórmula de memoria, por así decirlo. Entonces digo, claro, el peso, fuerza por unidad de volumen, mg, ρ por el volumen, dividido por el volumen, ρ por g, por eso. La componente a lo largo del eje X, ρg seno de θ. ¿De acuerdo? Por supuesto, me podrían preguntar en este problema, oye, ¿y qué ocurre con la presión? Porque me estás diciendo que la presión va a depender de la componente I. Tú me estás diciendo que para la misma altura I, para los diferentes X voy a tener el mismo valor. Pero si estoy para el mismo X a diferentes Y, ¿la presión va a ser la misma o diferente? Y yo digo, cojámonos la segunda ley de Newton. Si yo a un elemento de fluido quiero ver cómo es suma de fuerzas igual a masa por aceleración, lo descompongo en el eje Y, ¿tengo aceleración a lo largo del eje Y? No, por lo tanto es cero. Eso quiere decir que la suma de fuerzas componente a lo largo del eje Y tiene que ser cero. ¿Qué fuerzas tengo? La del peso por unidad de volumen, ρg menos, si estoy poniendo positivo en el sentido del dibujo, menos ρg coseno de θ, y que le sumo, porque eso estamos diciendo que tiene que ser igual a cero. Evidentemente que tendremos que empujar más por aquí, abajo, entre comillas, que por aquí arriba. Es decir, que el fluido que tengo en la parte superior, más cercana al vacío, tiene que ejercer una presión menor que la que tengo por ahí abajo, en contacto o más cerca de la superficie de la mesa. Y eso es lo que me va a dar precisamente cómo es la diferencia de presión a lo largo del eje Y, si uno quisiese preguntarlo. Ahí, sí, pues tendríamos P en el I2. Ahora tendría otra vez el dibujo, ¿qué es I2 y qué es I1? Si no os digo que estoy pensando yo aquí en el... Este es el eje Y, estoy aquí en una sección, este es el 2, este es el 1. Es decir, que tendríamos positivo, o sea, esto sería la fuerza que tenemos por aquí negativa, por aquí positiva. Es decir, que tendríamos segunda ley de Newton, descomposición, tendríamos P sub 1 menos P sub 2 dividido por I2 menos I1 L. Esto más el otro término sería el peso que está actuando, sería menos ρ g coseno de θ igual a la masa por aceleración por unidad de volumen, ρ por A, la componente I, que esto acabo de decir que es cero. Ya veis, ahí he dejado caer ρ por la aceleración, porque estamos todo suma de fuerzas por unidad de volumen, según la ley de Newton será suma de fuerzas por unidad de volumen igual a la masa por la aceleración por unidad de volumen, o sea, ρ por... Pero estamos viendo que la aceleración es I. Ahora simplemente he querido escribir eso. Es decir, que tenemos que esto es igual a cero. Y ahora uno dice, claro, pero necesito apoyarme en algún sitio que sepa la presión. Lo que me está diciendo esta expresión son los cambios de presión a lo largo del eje Y. Bueno, si quieres tomar como referencia, y aquí dices que la presión es cero, pues ya tienes una referencia, líquida. ¿Ya lo tenéis? ¿De acuerdo? Eso os diría que los cambios de presión, si el fluido, cuidado, si el fluido es de densidad uniforme, que es un líquido, porque si no habría que tenerlo, si no lo veremos, si no, puntos suspensivos, veremos el caso de cómo serán esas variaciones de presión a lo largo de un fluido que es compresible, es decir, que la densidad no es la misma en todos los puntos del fluido, pero aquí tenemos un líquido, la densidad es uniforme, bla, 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 es decir, que esto es constante, esto es constante, esto es constante, es decir, que tendremos que todo esto es constante. Vale. Eso si quisiese preguntarme, pero ya veis, es una desviación del problema, no lo he preguntado, no habría por qué discutirlo. ¿Sí? No he entendido la parte en la que has dicho que necesitamos como un valor de la presión. Bueno,
Porque uno dice, lo que te está dando aquí son diferencias de presión. Uno dice, empieza a contar P sub 2, si quieres lo pongo aquí en la superficie, ¿no? Ahora digo, pues este punto lo llevo para acá. Genial, entonces P sub 2, ¿qué presión tengo aquí? O me lo dicen, una opción sería, está en contacto con la atmósfera, como decía José Antonio por ahí, ¿no? Digo, el efecto del aire lo desprecio para el rozamiento, pero tengo una presión. Pues entonces tendríamos la presión atmosférica. Pero si digo que está al vacío, pues P sub 2 es igual a 0. Si tú tienes que P sub 2 es igual a 0, entonces I sub 2 sería aquí 0, P sub 2 0, tendrías entonces, como es P sub 1, P en función de. ¿De acuerdo? Eso es lo que he querido decir. Si tú quieres saber la presión en un punto, no las diferencias de presión, pues eso es. Pero no nos lo, ya digo, estoy utilizando el problema, ya veis que me estoy aprovechando. Estoy aprovechando el problema un poco más, es decir, ya lo estamos discutiendo. ¿Alguna duda sobre eso? Muy bien. Bueno, pero había dicho justo antes, dije, pero eso que estás diciendo, claro, aprovechar, eso no lo he visto a lo largo del problema, pues no te queda más remedio que entonces intentar rehacerlo. ¿Entendéis lo que quiero? La primera explicación es para aquellas personas que han entendido el otro problema y se dan cuenta de esos pequeños gran detalles que hay ahí. Decir, anda, si realmente me estoy enfrentando con el mismo problema con un canal doble. ¿En qué momento, fijaos, en qué momento fue importante para decir, plaf, se me enciende la bombilla y digo, pero si es el mismo problema? Cuando yo decía, ¿cómo es la fuerza que está ejerciendo el vacío sobre el fluido en la capa superior? 0, por lo tanto, es 0. Yo digo, pero si eso lo tengo también en el canal, ese fue el momento, cuando dije, estoy en el mismo problema. Pero no nos hemos dado cuenta de esto, ¿entendéis? Ahora, es decir, no me he dado cuenta de esto, pues voy a hacerlo, voy a resolverlo. Otra vez. Ejes. Eje. Y el eje X, pues puedo. El origen, puedo ponerlo ahí o puedo ponerlo. Ahora veré si lo desplazo, donde lo pongo más de acuerdo. Y ahora tengo dos opciones. O sea que lo que voy a intentar es UDI siguiendo el mismo razonamiento o un razonamiento similar al utilizado en el canal infinito anterior. Bueno, el razonamiento no es nada más que aplicar las leyes de Newton. La segunda ley de Newton. O sea, que es tan sencillo como decir, aplicarla. Y ahora viene otra vez. Tengo dos caminos posibles dentro de esto. Tengo que escoger a qué cuerpo le aplico yo las leyes de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Elemento finito, elemento infinitesimal. Voy a hacerlo por el elemento infinitesimal. Y para obligaros, en el buen sentido, decir, para que lo penséis, le voy a dejar sin hacer, para que penséis vosotros cómo se haría. Sería una cosa similar a lo que hice al principio con el canal infinito, que visteis que lo hice con tamaño finito del elemento de fluido, tamaño infinitesimal. ¿Cómo escogería el elemento de fluido finito? Esa idea os la voy a dar para que podáis continuar por ahí. Que es,
ya que aquí no tengo la simetría que tenía en el otro lado, es decir, que sé que el efecto del rozamiento es el mismo en las dos caras, de alguna manera tengo que compensar eso. Pues escojo el elemento de fluido de tal manera que una de las caras está en contacto con el vacío. Yo sé que ahí la fuerza es nula, la fuerza debida a la viscosidad a lo largo del eje X, ¿no?, que va a actuar, va a ser nula. Únicamente tendremos entonces cómo es el efecto de la viscosidad, la fuerza de rozamiento en esta cara. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces, tiene un volumen finito, tendríamos aquí 1 metro a lo largo del eje Z y tendríamos aquí una longitud determinada, finita, y ahora uno diría, bueno, ¿cómo escojo el I? ¿Quiero ponerlo aquí en el origen? Bueno, ahí ya miráis a ver cómo lo ponéis. Y tendríamos aquí un delta de I finito. Tendríamos un volumen finito de fuerzas que están actuando, el peso, ρ, v, g, a lo largo del eje X. Fuerzas, estoy haciendo la descomposición, fuerzas a lo largo del eje X debido al rozamiento, 0 aquí. Ahí tendríais que ver qué me va a aparecer aquí en esta cara. ¿De acuerdo? Suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración componente X, ya que es un movimiento estacionario, y ahí viene otra discusión bonita en este problema, en este momento, es decir, ¿por qué? Ahora continuaré. La aceleración componente X es 0. Entonces ya estamos en el mismo problema, la misma manera, ya enlazáis, como lo hice ahí. Integráis la ecuación desde un valor hasta otro valor y ¡san! Se acabó. Pero tomamos el espesor con un valor finito, ¿no? Bueno, tendréis natural. Bueno, este espesor finito, sí. Un I, por así decirlo. O delta de I, finito. Si empezáis, ahí es donde es importante donde ponéis el origen. Si ponéis aquí el origen, pues entonces estáis empezando pues un D menos I. Este sería la posición I, esta sería la posición D, entonces tendríais un D menos I. Pero ahora, justo en este momento, surge lo de, oye, ¿y por qué? La velocidad es y no U de XY. Esa sería una pregunta lícita, con las condiciones del problema. ¿Por qué eso es así? No, dice, vale. Es estacionario, eso quiere decir que no cambia en el tiempo, pero eso implicaría directamente que la velocidad, la componente paralela a la superficie, solo va a depender de I. Pensemos un momento. Vamos a ver si llegamos a una contradicción. Si depende también de X, esto significa que... Vamos a cogernos otra cosa. Que la velocidad en este punto y en este punto, a la misma altura, serían diferentes. Voy a suponer que son diferentes. Voy a suponer, si queréis, que la velocidad en 1 es menor que en 2. Supongamos que, si no podría hacerlo justo al contrario el razonamiento, supongamos que en 1, a la misma componente I, a la misma altura, a lo largo del eje Y, tengo velocidades diferentes. Es decir, que depende de X. Entonces, eso significaría que en un intervalo de tiempo infinitesimal o finito, lo que queráis, por aquí, por esta cara, si yo estoy pensando una superficie perpendicular al flujo, está entrando fluido en esa zona del espacio. ¿Cuánto fluido está entrando? Pues depende de la velocidad, lo mismo, tendríamos ρu diferencial de S. ¿Cuánto está saliendo? ρu diferencial de S. El diferencial de S es el mismo.
Si las U son diferentes, si aquí está con una velocidad menor que aquí, eso quiere decir que está entrando menos que lo que está saliendo. Eso no tendría por qué ser ya de por sí una... para decir, pues entonces pasa eso. Claro, pero si el fluido es un líquido, es incompresible, su densidad no cambia, entonces tienen que ser la misma. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Ecuación de continuidad. Ya está, ahí he caído. Conservación de masa. Tan sencillo como eso. Si tiene que entrar por la sección 1, lo mismo que sale por la sección 2. ¿Por qué? Porque si es diferente, entonces, a lo largo del tiempo en esta zona, ¿qué estaría pasando? La densidad tiene que ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Pero el problema es estacionario. Por lo tanto, y el fluido es incompresible de densidad uniforme. ¿Habéis visto? Es decir, que las condiciones del problema me están diciendo que no depende de X. Más lento no puedo... ¿Se ha entendido? Porque uno entra ahí y dice, bueno, solo depende de Y. Digo, bueno, y ahora te digo yo, examen oral. Explícame por qué solo depende de Y. Que esa sería, si fueseis 15 personas, 20, os haría un examen oral a cada uno de vosotros. Y no sería la primera vez, porque he hecho exámenes orales. Y además creo que son más divertidos y encima más fáciles. ¿Por qué? Porque puedo ir dirigiendo a cada una de las personas con las que estoy hablando. O sea, que no os asustéis. Lo que pasa es que sois demasiados, entonces no lo puedo hacer. Si no, lo intentaría. Si no, lo haría porque es beneficioso para vosotros, pero no puedo. Bueno, esa sería una pregunta que haría. Oye, ¿y por qué? Explícame, piensa a ver con tus palabras por qué crees que entonces la velocidad solo depende de Y y no de X. A ver si llegamos a algún... Vale. Muy bien, pero he dicho que lo que voy a utilizar en el razonamiento es escoger un elemento infinitesimal. Lo otro lo pensáis. Y X, el origen, justo en esta zona. Un elemento. Ahí pico. Tendremos entonces dimensiones. Decimal, tendríamos diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z en cada uno de los ejes. Utilizo coordenadas cartesianas. Es decir, que tendríamos un... Y ahora le voy a aplicar las leyes de Newton, segunda ley de Newton, a este elemento. Trabajando en dos dimensiones que tenemos que poner el diferencial de Z y explicar por qué se quitaría. Bueno, al final te va a aparecer el diferencial de V, como nos va a aparecer en todos los términos. Ahora es como uno dice, ahora es poner casi el automático. Es decir, vamos a hacer el mismo razonamiento, te va a aparecer diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, diferencial de V, en todos los términos, dividimos por diferencial de V y va a desaparecer. Hombre, podrías escoger o sea, tu pregunta, ¿tendría que ser diferencial de Z? Hombre, podrías escoger, por cierto que no me puse no sé qué, un segundo. Que me asusté, vi ahí digo, a ver si es que se me olvida. Bueno, 10,36, vale. Podrías escoger por 1 metro de anchura a lo largo del eje Z. Eso seguiría siendo infinitesimal, no hay ningún problema. Es decir, que si alguien dice, bueno, pues cojo un elemento de volumen no tendría mayores consecuencias, porque a lo largo del eje Z da igual. Bueno, pero como estaba intentando rehacer, pues puse diferencia. Muy bien, y entonces fuerzas que están actuando sobre Y, descompongo a fuerzas, suma de fuerzas, igual a la masa por la aceleración. La aceleración es igual a 0, o sea que la suma de fuerzas igual a 0. Voy a descomponer a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y no lo necesito. Solo quiero, ya veréis, el eje X. ¿Qué ocurre a lo largo del eje X? Tendríamos entonces el peso. Tendríamos
Rho, diferencial de V, la masa. G, seno de θ. Este término, Rho, positivo, porque estoy tomando positivo de esa manera en el dibujo. Vale, eso en cuanto al peso. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la presión por aquí y por aquí. Hemos discutido hace un momento que la presión tiene que ser la misma. O sea, que esa explicación que di antes, o la discusión que hicimos, es válida. Por lo tanto, ahí no tengo nada que poner, porque esa fuerza es nula. Uno dice, bueno, la presión por aquí y por aquí. Ya, pero esa fuerza tiene la dirección del eje Y, en todo caso, y yo estoy descomponiendo a lo largo del eje X. Por lo tanto, los términos de presión sobre cada una de las caras infinitesimales, nada de nada. Bueno, algo tendrá que compensarlo. Naturalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por aquí, con el rozamiento. Es decir, más el efecto del rozamiento. Y ahora vamos a poner el efecto del rozamiento. Teníamos, por unidad de volumen, si hiciese, ahora viene desarrollo, lo mismo, ahora sería lo mismo, el desarrollo en serie de Taylor en el punto I más diferencial de I. En el punto I tendríamos como fuerza esta, justo lo mismo que teníamos en el caso anterior, más, esto en el punto I, más mu, con respecto a I, en I, más diferencial de I. Todo esto sería la fuerza por unidad de, y todo esto actuando a lo largo de la cara esa que sería diferencial de X por diferencial de Z. Por diferencial de X por diferencial de Z. Si hago un desarrollo en serie de Taylor de todo ello, ¿qué es lo que me sale? Mu, la derivada segunda de U con respecto a I dos veces, por diferencial de U. ¿Se ve ahí abajo? Voy a ponerlo en una pantalla limpia. Igual a 0. Y es esto lo que estoy expresando aquí. ¿Qué es lo que teníamos? En la cara superior, en la cara inferior, y tendríamos, si uno piensa ahora en el sino, es lo mismo que hice en el otro caso, dije, por la cara que está a la altura I, tendríamos menos mu a la altura I. Por el área, diferencial de X, diferencial de Z. Más mu, la derivada de U, con respecto a I, en I, más diferencial de I, por diferencial de X, diferencial de Z. Este término. Hago el desarrollo de Taylor de todo ello. ¿Y qué es lo que me salía? Mu, la derivada segunda de U, con respecto a I dos veces, por diferencial de I, diferencial de X, diferencial de Z. Diferencial de Z. Es decir, que este término, la componente a lo largo del eje X del rozamiento, la viscosidad, es todo ello. Bien. Lo único que no he hecho ha sido
explícitamente el desarrollo en serie de Taylor. Pero es lo mismo, o sea, sería repetir, yo creo que no es necesario, salvo que alguno no lo haya entendido, y entonces tengo dos opciones, o se lo hago solo para esa persona, o si creéis necesario, lo repito, si no lo habíais entendido, lo del desarrollo en serie de Taylor. ¿Es necesario? Vale. Entonces llegábamos a esto, es decir, que tenemos, conclusión, segunda ley de Newton, componente X. Y ahí viene lo que sí me cabré, iba a decir, me cabré, me pone un poco, que es que no es que sea uno, ni dos, ni tres, sino bastantes, digamos un número apreciable, en el que ponen notación X, Y, y no se dignan a ponerme los ejes en el dibujo. ¿Lo entendéis? Es que es como, eso me repatea, ¿qué queréis? Ya me veis, o sea, tengo como todas las personas, eso me toca las narices. Quiero decir, me dan, o sea, en ese momento es decir, oye, dejemos de hablar, te estoy diciendo que me pongas te lo pido por favor, para que yo lo vea claramente, y bueno, es que normalmente, no, ni normalmente ni anormalmente, ponlo por narices. Eso es un aviso para todos aquellos entre vosotros que ahora estáis pensando lo que hay ahí y no lo habéis hecho, por favor, hacedlo. Entonces, conclusiones, aplicando tendríamos ρ, g por unidad de volumen, seno de tita, más mu, la derivada segunda de u con respecto a i, dos veces, ¿no? Igual a 0. ¿Y ese es el factor común del ¿Perdón? dv? ¿Perdón? El dv en los dos lados. Hombre, tenía aquí por dv, por unidad de volumen. Tengo en un término y en el otro multiplicado por el volumen infinitesimal. Entonces ya, sacando factor común, tendríamos esa ecuación, que es la misma, lo mismo, salvo que en el otro problema que teníamos aquí, teníamos P sub 1 menos P sub 2 dividido por L. Es decir, que el papel que jugaba P sub 1 menos P sub 2 dividido por L es ρ g seno de tita. Y ahora sería integrarlo, o sea que tendríamos una derivada segunda con respecto a i dos veces, tendríamos menos 1 dividido por mu, ρ g seno de tita. Todo esto es una constante, es decir, que tengo que buscar una función cuya segunda derivada me dé una constante. Eso quiere decir que u de i tendría que ser un medio con el signo menos, un medio menos un medio de 1 dividido por mu, ρ g, seno de tita, por i al cuadrado, más c1 por i, más c2. Si yo derivo eso dos veces, me sale lo de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene determinar C1 y C2. ¿Cómo determinamos? Son dos condiciones, y ahora vienen las condiciones de contorno. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que imponer, voy a borrar aquí. Para determinar las constantes de integración C1 y C2, imponemos a U de I las siguientes condiciones, como dicen los de matemáticas, de frontera, o como digo yo, de contorno. ¿Y cuáles son? Que U en I igual a 0, y ahí es importante donde he puesto yo el origen, el origen, que es en la superficie de la mesa, U igual a 0. No U es límite. Ya
Pero ahí tenemos un pequeño problemilla ahora, porque con esa determino una, que es realmente C2, ¿no? C2 igual a 0. Y C1, porque no tengo como en el canal en menos de medios y más de medios que sea 0. Y la otra, me falta C1. ¿Qué hago? ¿Entendéis ahora la diferencia entre un problema y otro? En el otro tenía en 2 puntos, para 2 valores de I, 2 velocidades conocidas, que era 0 y 0. Cuidado, en el problema del canal con paredes sin movimiento. Cuidado, porque si tuviesen, me tendrían que decir cómo es la velocidad. Es decir, aplico la condición de no deslizamiento. Ya he aplicado la de no deslizamiento, pero me falta otra. Claro, y ahora recordamos justo lo del principio, por donde hemos, efectivamente aquí la condición es, en algún sitio lo pondré, pues por aquí arriba. C1 lo tenemos de imponer que la derivada de U con respecto a I en I igual a D es igual. Hacemos la derivada y ahí ya, punto, o sea, lo completáis. Si imponéis eso, obtenéis C1 y comprobáis que es la misma expresión a la que habíamos llegado, digamos, pensándolo de la primera manera, con una analogía con un canal de doble anchura. Cogéis y lo pensáis con un elemento finito de fluido, en el cual una de las caras está justo en el vacío. Lo integráis y llegáis a al mismo resultado, porque claro, es el mismo flujo. Bueno, ya tenemos U. Rho es uniforme. S, vamos a expresar, vamos a poner ya esa integral de superficie de alguna manera. Fijaos que este diferencial de S era 1 metro, ¿no? Por diferencial. Es decir, que tendríamos aquí de memoria, ¿cómo era? Menos Rho G, comprobadlo, Rho G, seno de θ. 1 dividido por 2 mu. D, como poníamos D siendo D 4 milímetros, de medios sería D cuartos. D cuartos al cuadrado menos I al cuadrado, diferencial de I. Y ya está. Vamos, ya está, quiero decir, ya está la integral, que está chupada, ¿no? Nos va a quedar proporcional a D al cubo. ¿Bien? O sea que termináis la integral. Bueno, eso no la voy a tener, que chupada. Sí. Porque ahora donde la de debajo te queda un 400. Perdona, aquí una cosa, y aquí puse, perdonad, aquí el signo menos ese estaba mal. Sí, perdona. Que antes de la otra forma, en la fórmula te quedaba debajo de la de un 2. Sí,
fue en este momento cuando dije, cuidado en la explicación, yo dije, si cojo la misma fórmula, tenía d medios al cuadrado menos i al cuadrado. Pero dije, para un canal de anchura doble, donde d sería 4 milímetros, a ver si lo puse mal, y aquí d son los 2 milímetros. Si d era d medios, siendo 4, pues sería d medios dividido por 2, o sea, d cuartos. ¿De acuerdo? O sea, que aquí lo puse explícitamente para que no pensaseis que era 4 milímetros, sino 2 milímetros. Es esa expresión. ¿De acuerdo? O sea, tenías d medios al cuadrado, pero siendo d 4 milímetros, o sea, tomando un canal del doble de anchura. Si lo hago la mitad, entonces sería el de medios, ¿no? ¿O no? Ahora me haces dudar. ¿De cuartos? Ah, no, pues tiene razón. ¿De medios? Sí, tiene razón vuestro compañero. Sí. Tiene razón. Ahí lo he puesto yo mal. Es cierto. Gracias. Sería... ¿Cómo es tu nombre, perdona? ¿Perdón? Andrés, gracias, Andrés. Sería de cuartos. Gracias. No de cuartos, sino de cuartos al cuadrado, sino de al cuadrado. Claro, de medios es justo la anchura de la capa de fluido que tenemos. Bueno, completáis y ya está. Y con esto, pues, indicar para qué es lo que vamos a hacer luego. Nos queda 1 o 2 minutos. Aquí hemos hablado de canales. Aquí lo que vamos a hablar son un tubo de sección circular. ¿De acuerdo? Y lo que veremos lo haremos más deprisa porque el razonamiento es, ya los tenemos en la cabeza, es decir, que tendremos aquí en un tubo colocado horizontalmente, es decir, que o nos olvidamos de la gravedad o realmente lo único que queremos saber es algo. Cuidado con eso, porque ya habéis visto cómo os he cambiado el canal de orientación. Es decir, que lo que haré será solo para ese caso, ya no le cambio. Pero ¿qué ocurriría si la tubería la pongo de una manera o de otra? Eso ya podríamos pensar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicar la segunda ley de Newton. Es decir, que aquí tendremos la opción de escoger un elemento finito de fluido, que será toda esta zona rayada, o bien un elemento infinitesimal, todo esto rayado, o infinitesimal, que será lo siguiente. Con esto lo dejo. A ver si hago el dibujo un poco decente. Una pared cilíndrica de espesor infinitesimal, si esto lo voy a llamar R, diferencial. Lo vemos a la 1, ¿de acuerdo? Y vemos qué pasa con eso del número de Reynolds, en este caso.